Hermanísimos, acabo de terminar de ver el video acerca de por qué el Papa Benedicto es el verdadero Papa. Bastante largo, presenta muchos argumentos. Sería muy interesante poder ir tumbando cada uno de los argumentos que llegan al absurdo. Muchos de las cosas que afirman las dicen como si ellos fueran testigos presenciales de lo que piensa el Papa Benedicto, de lo que piensa el Papa Francisco, de lo que piensan y de las intenciones de cada uno de los cardenales y obispos y sacerdotes. Es absurdo todo lo que dicen, pero en este tipo de blogs, de vídeos, de canales de YouTube, les voy a dar un tip para que siempre identifiquen cuando alguna persona, como estos dos personas de este video, están totalmente fuera de la verdad. Todo aquel bloguero, todo aquel eh, canal de YouTube, todo aquel eh, persona que tenga como estos plataformas desde donde da a conocer su opinión, todos aquellos que hablan de que Juan 23 no fue verdadero papa y de ahí en adelante, esos ya los pueden descartar inmediatamente. Desde hace 60 años ya, desde el Concilio Vaticano II, desde la convocación del Concilio Vaticano II, hasta el día de hoy no le han perdonado muchos sectores en la iglesia o algunos sectores en la iglesia, no le han perdonado a Juan 23 y los que le siguieron, el Concilio Vaticano II y su puesta en práctica. Olvidan, ¿verdad?, que el Concilio Vaticano II es parte del magisterio. Entonces, al negar a Juan 23 como papa y a San Pablo VI y etcétera, están negando el magisterio de la iglesia que no les gusta. Así de sencillo. Entonces, cuando tú oigas a alguien que habla de que, de que San Juan 23 no fue verdadero papa y de que era, como dicen estos, y de que era masón y de que no sé qué, ya desde ahí puedes eliminarlos totalmente. Entonces ya no vale la pena cualquier cosa que digan sobre el mismo San Juan 23, sobre San Pablo VI, sobre Juan Pablo II, sobre Juan Pablo I, sobre San Juan Pablo II, sobre Benedicto XVI y sobre Francisco. ¿Por qué no vale la pena? Porque para mantener ellos, para sostener ellos su punto de vista de que a partir de Juan 23, a partir de San Juan 23, todo lo que la iglesia ha venido enseñando es incorrecto, tienen que hablar mal del Papa en turno, tienen que encontrarle algo equivocado, algo negativo, algo eh, desviado, fuera de lo canónico o de lo doctrinal, o etcétera, al Papa en turno. Porque el momento en que apoyen, en que admitan lo que un papa enseña, tienen que admitir el Concilio Vaticano II que ese papa en turno viene aplicando en sus enseñanzas. Entonces yo les doy ese tip. Persona de YouTube, de alguna plataforma, de un blog, que afirme que a partir de San Juan 23 todo viene mal y normalmente afirman lo que estos afirman, por ejemplo, que San Juan 23 no es auténtico papa y etcétera, y de ahí en adelante a esas personas ya no vale la pena ponerles atención. Dicho eso, otro tema es el de todas las desviaciones y toda la agenda ecologista, neopagana, equivocada, opuesta totalmente a la fe católica que el sínodo de la Amazonía ha
querido introducir en la Iglesia Católica. Ese es otro tema. Pero eso que está mal no deslegitima al Papa en turno. Ese es otro tema. Estas personas del blog están hablando desde un argumento previo, desde un preconcepto, que es el de que todos los papas desde San Juan 23 a la fecha no son papas o están mal o traicionaron a la iglesia. Eh, Ese es el argumento previo. Entonces, ahora, con todas las enseñanzas y decisiones y acciones confusas que Francisco, el Papa Francisco, ha estado teniendo desde su inicio de pontificado y ahora sobre todo con el sínodo de la Amazonía, pues casi que es gasolina que les están dando a estas gentes que quieren a todas, de todas formas, decir que desde San Juan 23 todos los papas que han venido están mal. Y con Francisco, bueno, se están regodeando porque les está dando elementos, ¿no? Pero esa es otra cosa, ese es otro asunto. El que un papa se equivoque, y esperemos que Francisco en algún momento empiece a corregir todas las confusiones que está introduciendo, el hecho de que un papa se equivoque no lo hace dejar de ser papa. Es papa, equivocado, pero es papa. Ahora, el que un papa se equivoque y desobedezca la doctrina de Cristo, eso en lo que se equivoca, no hay que seguirlo. Pero en todo lo demás que enseñe, que está bien, sí hay que seguirlo. No porque sea la palabra del Papa, no porque sea la enseñanza del Papa, sino porque si las palabras del Papa son las enseñanzas de Jesucristo y la enseñanza de la iglesia de 2000 años, a ese Papa hay que obedecer en eso que está enseñando bien. Y en lo que está enseñando mal, pues en eso no se le obedece. Pero no por eso deja de ser papa, es el papa en turno. Es como un padre de familia que puede tener aciertos y puede tener fallas. Pues en los aciertos lo vas a seguir, en las fallas pues no lo vas a seguir, pero no por eso va a dejar de ser el padre de familia. Va a ser padre de familia hasta que se muera. Pues con el papa es lo mismo. Ahora, si Francisco la anda regando allí en algunos puntos, pues tampoco es para rasgarnos las vestiduras. Ha habido papas a lo largo de la historia que les ha fallado, ¿no? Es como una mesa que una patita se le afloja. ¿Qué hay que hacer? ¿Que se aflojen todas las demás patas de la mesa? No. Si una patita se afloja, pues las otras patas se tienen que mantener firmes en lo que la patita floja es reparada y vuelve a tener firmeza. Con el sucesor de Pedro es lo mismo. Si en algo falla, no nos vamos a tumbar todos al suelo y a prorrumpir en lamentos. No, 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 no. Hay que mantenerse las demás miembros de la iglesia firmes y ayudar al hermano que pueda estar ahí medio trastabillando. Y si el hermano es tu vecino católico, tu vecino, tu compañero de banca en misa, o si el hermano católico es el papa, pues hay que ayudarlo a ese hermano católico a que corrija, manteniéndose siempre firmes todos los demás, ¿verdad? Entonces, tampoco hay que pensar que descubrir en el Papa Francisco algún error es ir en contra del Papa. No, 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 no. Una cosa es los errores que el Papa Francisco cometa o cualquier otro papa que venga en adelante. Y otra cosa es que no sea el vicario de Cristo, ¿no? Simplemente es un papa que le falla en este punto, pero sigue siendo el papa. Bueno, entonces en este video tratan de revolver todo, ¿no? Pero les repito, y con esto termino porque creo que ya se hizo muy largo este video. Y no era mi intención esto. Va a salir igual de largo que el video de estos dos señores. Una persona, un libro, un blog, un canal de YouTube donde tú descubras, tú escuchas que están diciendo que desde San Juan 23 en adelante esos papas no han sido papas, sino que son masones disfrazados, etcétera.
es un blog, es un canal de YouTube que está separándose de la iglesia, porque está eligiendo a gusto personal y para eso inventa argumentos, está eligiendo a gusto personal qué magisterio elige y qué magisterio no quiere admitir. Y claro, para presentar una argumentación así, pues tiene que aparecer como gran conocedor y teólogo y canonista y muchos argumentos. Pero todos los argumentos que presentan los de este video son de risa loca, son absurdos. Así, hermanos, que no hay necesidad de hacerse bolas y les dejo ese tip para que siempre identifiquen quién está bien y quién no. Por ejemplo, el padre Santiago Martín, el padre Fortea, el cardenal Brad Müller, el cardenal Burke, el obispo Schneider, el cardenal Müller, uno es Brad Müller y otro es Müller, que siempre han mantenido su fidelidad a el sumo pontífice y a la iglesia, hasta el día de hoy, todo lo que enseña, pero señalan puntitos donde el Papa actual está fallando, se está ahí medio haciendo bolas y está generando confusión, pero nunca hacen el padre Santiago Martín, el padre Fortea, el padre Carrión, no sé si lo vi aquí o en otro canal, el padre, creo que hay un padre Teo también, y muchos otros padres, y entre la alta jerarquía, el cardenal Burke, el cardenal Brad Müller, el cardenal Müller y el obispo Schneider, todos esos nunca están negando que Francisco sea papa, no, es el papa y le deben obediencia y le debemos obediencia, pero en estos puntitos le anda fallando. A esos es a los que hay que seguir y escuchar, los que se mantienen adheridos a la fe, los que se mantienen en comunión con el Santo Padre en turno, pero que también detectan, épale, este punto de teología o de dogma o de moral que estás señalando, papa, lo estás enseñando mal. Corrígele, corrígele. Eso no es ir en contra del Papa, al contrario, corregir al Papa, como lo hacen estos sacerdotes, estos obispos, estos cardenales. Corregir al Papa en lo que está enseñando mal es amar al Papa y amar el ministerio petrino, precisamente porque hay que mantenerlo sin abolladuras. Nadie debe abollar el ministerio de sucesor de San Pedro. Ni siquiera lo puede apoyar el sucesor de San Pedro en turno. Entonces, hay que distinguir bien, hermanos, y no escandalizarse. Señalar que algo hace mal el Papa no es hablar mal del Papa. Y buscar que el Papa corrija es amar el papado.